Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Estoy Kim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en el Pacto Vital, el nuevo meta de Natlan. Vamos a hablar y a especular un poco sobre el Pacto Vital, el nuevo set, los personajes que ya se conoce que en el futuro, aparte de Arlequino, irán con Pacto Vital, y si esto puede ser un pequeño testeo previo a la nación de Natlan. Si en Natlan, al igual que en Fontaine, el perder y ganar vida, y el Arconte, el principal set, y un montón de cosas más, como Furina, Nubilet, Urisli, Linnea, el set de Cazador Fantasmal, fueron la core principalmente, y todo esto extrapolado al daño infligido literalmente para bufar los healers, puede ocurrir con el Pacto Vital o no. Ahora lo comentamos. Y qué otras mecánicas puede haber en Natlan relacionadas con el Arconte, y no solo eso, sino que dado lo que ya tenemos actualmente en Genshin Impact, hasta qué punto esto va a ser una mecánica que se va a usar y cómo podría desbalancearse esto si tuviésemos en algún momento un soporte de Pacto Vital que le incluya o quite ese Pacto Vital al resto del equipo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, y gracias al equipo del canal, y vamos con el vídeo. Pues quería empezar este vídeo con una pequeña autocrítica. Tranquilos si es que es verdad que es algo pronto para hablar de esto. Porque aquí empieza también la contraparte, que siempre es bueno incluso autorrebatir lo que uno puede llegar a comentar, y es: ahora voy a desarrollar todo el tema del Pacto Vital y del set, pero la realidad es que esto del Pacto Vital a lo mejor no es la mecánica core de Natlan, nos lo ponen ahora y están testeando carries y demás. Voy a hablar de Clorinde en este vídeo porque se conoce el kit y funciona igual que Arlequino, pero en Electro, a ataques normales, a Pacto Vital y a mucho daño, punto. O sea, literalmente es un carry Electro que hace eso. Pero también ha venido Setos. Y aquí quiero comentar lo siguiente, y es: si bien en Natlan puede haber mecánicas, al igual que en Fontaine, de perder y ganar vida, pues de perder y ganar Pacto Vital, lo que aquí sí podríamos aún más reforzar los healers muy poderosos, y veríamos qué clase de ayudas podríamos llegar a tener con estos healers o nuevos healers que a lo mejor tienen mecánicas con curarte mucho más, o con eliminarte Pacto Vital, o con curarte solo, pero si tienes Pacto Vital no curarte, y esto lo pueden incluir si quieren en un talento de un healer, y puede ser pues un healer que digas: oh, es must pull porque me funciona con todos los personajes. Aparte de todo esto, están probando con setos el perder y ganar energía. Es decir, que tu barra de energía en la bolita del personaje, en la esfera, suba y baje. Y también seguramente puede haber set en Natlan de: si pierdes o ganas energía una cantidad de veces en cierto tiempo, pues vas a ganar, no sé cuánto de recarga, o no sé cuánto daño, o no sé. Pero esto puede ser y puede no ser. Aquí la autocrítica, es decir, es una especulación, pero va a ser muy interesante el vídeo, ya que si termina siendo algo así en Natlan y ponen a Murata como una especie de Arconte parecida a Bennett, que te cura hasta cierto punto y demás, que siempre se especuló que en Natlan vendrían el Power Keep de Xiangling y el Power Keep de Bennett, que aún no tenemos en todo el juego, pues es una especie de healer buffer que depende también del Pacto Vital y puede hacer ciertas funciones interesantes relacionadas con esto. Puede que sea muy interesante, siguiendo la línea que ha trazado Furina, de darnos una mecánica y que de repente llegue el Arconte y sea el mejor personaje soporte sobre esa mecánica. Sería un acierto en cualquier caso, algo relativamente sencillo, ya que Hoyoverse le gusta siempre sorprender e innovar, pero la línea de repetir lo que funciona también lo hacen bastante y puede pasar. Ahora, el Pacto Vital. Bien, tenemos a Arlequino en el juego, que actualmente es un personaje que no solo tiene mecánicas con el Pacto Vital, y es el primero que tiene mecánicas propias con el Pacto Vital, sino que ella, como es un carry, tiene aparte un multiplicador del Pacto Vital por el ataque para darte daño infligido adicional en tus ataques normales y solo ataques normales. No es un carry que funcione de otra manera, aunque tiene algún equipo muy divertido de descendentes, que no supera Gaming desde luego, pero es divertido y se puede usar. Entonces, tengamos en cuenta que esto del Pacto Vital a cualquier personaje no le va a dar daño y ya está. Le da daño a Arlequino, pero habrá personajes que te den o quiten Pacto Vital, o personajes que a más Pacto Vital más te puedan curar, o más puedan hacer alguna clase de mecánica, o a más Pacto Vital pues tengan más recarga de energía. Pero el Pacto Vital de base lo único que hace real a todos los personajes es negarte una cantidad de curación. Es decir, antes de subir tu barra verde de vida, vas a tener que curarte una cantidad suficiente para eliminar esa barra roja por encima de tu vida.
vida. Esa es la descripción real del pacto vital. Ahora, sabiendo esto que hace Arlequino, ahora hablamos del set y de Clorinde. Clorinde, para que me entendáis, es un personaje, subiré vídeo cuando sea el momento pertinente, posiblemente cerca del livestream, que es una Arlequino de Electro, que va a ataques normales igual y que funciona con pacto vital igual, pero ella gana más daño en proporción al ataque, no en proporción al pacto vital. Su pacto vital solo es una mecánica que obviamente le va a negar healing, con lo cual es como jugar algo más arriesgado en campo, pero la mecánica de Clorinde es muy divertida porque es como hacer 3 normales y un dash, 3 normales y un dash, 3 normales y un dash, y el gameplay es muy divertido. Básicamente esto le suele gustar mucho a los jugadores. ¿Por qué comento esto? Porque cualquier carry o sub DPS que pueda jugarse con pacto vital, y al final buscamos que los personajes que no sean soportes puros lo que hagan es daño, es decir, el set de Furina, y Furina es un arconte increíblemente poderoso, pero lleva un set que hace daño. Si existiese un set para Furina que bufase más al equipo, llevaría un set que bufase al equipo, pero cuando juegas un equipo de Furina ya llevas otro personaje con nobleza, otro personaje con geoarmada, aunque Furina podría ir geoarmada, pero bueno, es 20% de ataque, que tampoco es una locura. Pero a día de hoy Furina lleva un set que lo que le da es muchísimo daño en su habilidad elemental. Xianglin lleva un set que es el emblema que le da mucho daño en su ulti. Raiden igual. Yelan lleva emblema para hacer más daño con su ulti. Y así un largo etcétera, ¿no? Tenemos soportes como Nahida o los de Dendro que llevan recursos del bosque, o los tenemos que llevan sombra verde, pero aún no existe un set de soportes para sub DPS. Pero existe 2 sets que son los que más daño infligido dan en todo el juego. El set número 1 es el set que, al ser tan poderoso, mucha gente ha intentado abusar de este set. Tenía pensado hacer un vídeo solo hablando de este set, pero al final creo que no es el momento, y podría haber estado muy bien este vídeo si fuese al principio de la región de Fontaine. Y básicamente es sobre el set de Cazador Fantasmal. El set de Cazador Fantasmal te da 36 de probabilidad si tu vida en 5 segundos sube o baja 3 veces. Y básicamente pues mucha gente quería abusar de este set con Furina porque cree que se activa, y no se activa realmente con Furina en cualquier personaje. Pero es un set que te da mucho daño y que al final hemos aprendido a que la gente por inercia va hacia esos sets. Ahora tenemos el set de Pacto Vital. Este set de Pacto Vital de la 4.6 te da 54% de daño infligido, que es una capa superior y un daño mucho mejor que el daño crítico o la probabilidad, y además no son 36 de probabilidad, es 54 de daño infligido. Y esto es una cosa que quería charlar en el vídeo, ya que literalmente este set de 54% de daño infligido y 2 piezas 18% de ataque, obviamente funciona principalmente para personajes con ataque y no para los de vida como Nubilet o Furina, pero igual las 4 piezas es mejor que el full set de Cazador Fantasmal, tenerlo en cuenta. Básicamente es una capa superior a la proporción crítica, pero es que si lo ponemos a igualdad de condiciones, es un set que nos va a dar mucho más techo en cualquier personaje. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos técnicamente es un set que duplica el aporte del Cazador Fantasmal, es un set el doble de poderoso del Cazador Fantasmal. Pero no solo eso, sino que el Cazador Fantasmal te ayuda, y esto es muy importante, a capear la proporción en ciertos personajes para maximizar su daño. Y en el momento de capear la proporción ya puedes invertir en el stat que multiplica el talento, en facilito, en ataque o en vida, pues Nubilet en vida, Grizzly en ataque, para que me entendáis, por ejemplo. Pero este otro set no te da ni probabilidad ni daño, sino una capa superior y un stat más valioso que lo anterior, más cantidad de ese valor que es el daño infligido directamente, con lo que a grandes rasgos el día que en Genshin existan soportes que directamente te buffen la probabilidad o el daño, aunque ya existen Rosaria y los soportes dedicados de cierto elemento que te dan 60, 40 o 50 daño crítico un elemento, esto en el futuro mejorará mucho. Todos sabemos que Crío concretamente está relacionado con la probabilidad y daño críticos, y sabemos que en el futuro la Arconte Crío, la Saritza o la Tsarina tendrá mecánicas con esta sinergia de proporción, con lo que a largo plazo el set de Cazador Fantasmal, que te da mucha probabilidad y depende de la vida y no pueden usarlo todos los personajes, aunque quieras forzar jugar con Furina que te resta vida, va a ser un set que se quedará un poquito fuera porque habrá más métodos, más armas, más combinaciones, alguna facilidad de artefactos, entiendo yo, si no, pues no pasa nada, soñar es gratis, pero seguramente más soportes que brinden más probabilidad de daño crítico, lo que va a hacer que el set de daño infligido, por un lado, te permita capear la proporción con cosas externas al propio set como el Cazador Fantasmal, pero darte ese daño infligido adicional si puedes combinar un soporte de proporciones más un soporte de Pacto Vital, o
lo que le pasa a mucha gente, que es que puede llegar a una parte muy late de muy buenos substats y llegar a esos capeos de proporción crítica y aprovechar este set de pacto vital siempre y cuando a un personaje con mecánicas de pacto vital o un soporte con mecánicas de pacto vital, como podría ser medianamente Furina a lo que es el cazador fantasmal, un futuro soporte de pacto vital con este set. Y 54 daño infligido es poca broma, porque incluso si cuentas 2 stacks de los 3, que son 36 de daño infligido, 36 de daño infligido es espectacularmente superior, solo 2 cargas, al 36% de probabilidad del cazador fantasmal. Tened esto muy en cuenta. Por último, ¿qué más podemos esperar del pacto vital? Que esto es importante, y ya no solo hemos tenido la premisa con el set. Podemos esperar, aparte del arma de Arlequino que da pacto vital, y es un arma que ahora mismo no le sirve a nadie, que muchos nos preguntáis a los creadores: me salió el arma por X motivo, no lo hice bien, tiré una multi que no debía, no iba por Arlequino, pero bueno, ya tengo el arma, ¿qué hago? ¿Le sirve a Xiangling? ¿Le sirve a Hu Tao? La típica pregunta. Pues no. El arma te da una cantidad de pacto vital, y luego la pasiva es que si superas, creo que es 30% de pacto vital, te da mucho más daño infligido. Spoiler, el arma no te da esa cantidad de pacto vital como para activar la segunda pasiva de daño infligido, con lo cual te va a dar, creo que era 25% de pacto vital, te va a dar, creo que era 16 o algo así de daño infligido, pero no vas a ganar ese 30 por fuentes externas, ni vas a acceder a ese otro 24, me parece que es de pacto vital, para ganar un total, creo que es 12 y 24, un total de 36 de daño infligido extra. Entonces, el arma a día de hoy es inútil. Pero ¿y si nos ponen un soporte de pacto vital que le dé pacto vital a cualquier personaje? Ese arma se convierte en una de las mejores lanzas del juego junto al Homa. Literalmente, el día que hay un soporte de pacto vital que te sume pacto vital y permita activar tanto el set que acaban de sacar como el arma de Arlequino o futuras armas, como el arma que va a haber en Clorinde, que nos da las mismas stats que el Mid-Splitter, es decir, 44 de daño crítico y 74 de ataque base, y la pasiva te da 20 de daño crítico más, como en las celestiales, pero el resto de pasivas lo que te da es más daño infligido si tienes pacto vital. Es decir, el día que hay un soporte de pacto vital, y creo que están planeando hacer esto poco a poco, nos van a hacer que todos los sets antiguos literalmente queden totalmente obsoletos y la gente vaya a farmear este nuevo set de pacto vital, y el arma de Arlequino sea una de las mejores lanzas del juego junto al Homa, y el arma de Clorinde sea la mejor espada a una mano del juego junto al Mid-Splitter, siempre y cuando haya un soporte, como digo, que dé o quite o haya movimiento de pacto vital en los equipos continuo, para que este arma y este set sean el best in slot de cualquier personaje. Xiangling con 54% de daño infligido, lanza de Arlequino que te da otro 36%, literal es acercarte a un 90% de daño infligido más otro 100% de daño infligido de Furina. Va a ser llevar a Xiangling con eso mucho mejor que llevarlo con cualquier cosa que exista actualmente. Así que este es lo que yo quería hacer, y quería desarrollaros todo esto porque es posible que esto sea la mecánica core en Natlan. No significa que haya que tirar el arma de Arlequino, tranquilos, ya vendrá entre runs. Sí significa que os diré que quizá si estéis atentos al nuevo set, y atentos no significa que tampoco gastéis toda la resina, pero sí atentos con lo que va saliendo, porque como mínimo un set con Cáliz Piro para Arlequino y un set con Cáliz Electro para Clorinde, quien quiere ir por Clorinde, porque Clorinde es un Arlequino pero de Electro, sí estar atentos, porque puede ser no, Clorinde va con ese set, tenerlo en cuenta, y mucho cuidado como se siga desarrollando esta mecánica del pacto vital, porque literal con las cosas que tenemos ahora, las premisas que hay en Genshin Impact, puede romper de nuevo el meta e incluso combinarse con el meta antiguo y pues nuevos techos, nuevos escalados, nuevos daños, y hacer un power creep que a opinión personal siento que al menos sí es orgánico, es decir, está bien traído, bien construido, tiene su parte de aprendizaje y no es como otros gachas de simplemente de mira, te traigo esto que es mejor que lo anterior y ya está, le das un botón y rompes todo. Cosa que sí ha ocurrido con New Billet, que podría sentirse más artificial entre comillas, pero este tema del pacto vital está siendo ligeramente más orgánico y trabajado para que la gente tenga un periodo de adaptación, y sobre todo son mecánicas nuevas que afectan a toda la manera de jugar, a todo el metagame. No, que no hay meta, los que dicen no hay meta, piñi piñi, ya amigo, ya, ponte a jugar videojuegos, que Genshin fue tu primer videojuego si dices que no hay meta. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito.